Día, Señor, queremos agradecerte de todo nuestro corazón, Señor, porque nos has permitido llegar a este lugar, Señor, a pesar del clima. Señor, gracias porque pudimos llegar sanos y salvos. Te pedimos por los hermanos que están en camino, por los que no pudieron venir, Señor. Ahora te rogamos, Señor, que tu presencia sobrenatural descienda, Señor, sobre esta clase, tomando el control absoluto, Señor, de lo que se hable, de lo que se diga, de lo que se opine, Señor. Te pedimos, Señor, que nada salga fuera de tu voluntad. Yo me hago un costado para que seas tú, Señor, enseñándonos a cada uno de nuestros corazones. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento, Señor, revelación, Señor, especial de tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder aprender más de ti. Te damos toda la gloria a vos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada habíamos terminado el libro de Jueces y de Ruth, ¿sí? Que habíamos mencionado acerca del libro de los jueces. Era una época como en Israel. Buena, mala, ¿sí? La palabra de Dios nos dice en Jueces que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y habíamos leído de la Biblia historias de la decadencia espiritual y moral de Israel, ¿sí? Entonces Dios levantaba jueces, los llenaba de su espíritu, ¿sí? Para poder batallar contra los enemigos. Habíamos hablado también del círculo vicioso, ¿sí? Israel pecaba, eran sometidos por una nación enemiga, clamaban a Dios, le pedían perdón a Dios, Dios levantaba un juez, Jehová los liberaba y después de años de paz, ellos volvían a pecar, ¿sí? Muy bien, habíamos mencionado también de que el último juez, esto estaba en el material, ¿sí? ¿Quién era el último juez del que vamos a hablar hoy? Ahí les tiro una pistita. ¿Recuerdan? El último juez y primer profeta de Israel es Samuel, ¿sí? Es lo que vamos a empezar a estudiar hoy, ¿sí? Hago mención nuevamente de esto. La materia del Antiguo Testamento es muy rica, a mí en lo personal es fascinante, tiene mucho para aprender en cuanto a detalles, en cuanto a historia. Como esta es una materia de primer año, recuerden de que muchas cosas vamos a pasar por alto. Yo sé que los que vienen de otras materias saben un poco más el trasfondo, pero vamos a abocarnos a lo básico. Igual cualquier pregunta, cualquier consulta siempre la pueden ir haciendo, ¿sí? Bien, vamos a leer el material, ¿les parece? En la página 29. Primera de Samuel. El autor es anónimo y el tema es el reinado teocrático, ¿sí? Habíamos dicho de que de jueces a Samuel también hay un cambio importante en donde había una teocracia. ¿Qué significaba teocracia? Que el que reinaba, ¿quién era? Dios, muy bien, ¿sí? El que lo gobernaba a todo el pueblo de Israel era Dios, ¿sí? Seguían sus órdenes. Pero a partir de este momento, ¿sí? Vamos a ver más adelante que el pueblo empieza a pedir un rey. Entonces empieza un tiempo de monarquía, ¿sí? En donde el rey es puesto por Dios, ¿sí? Pero ya tiene dominio sobre el pueblo. Fechas: fines del siglo X a.C. Trasfondo: Primera y Segunda de Samuel son un solo libro en el Antiguo Testamento hebreo. Llevan el nombre del profeta Samuel, a quien se tenía en mucha estima como el líder espiritual fuerte de Israel, que Dios usó para poner en orden la monarquía teocrática. Primera de Samuel cubre casi un siglo de la historia de Israel, desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl, y forma el enlace histórico principal entre el tiempo de los jueces y el primero de los reyes de Israel. Mientras que Segunda de Samuel trata únicamente del rey David. Primera de Samuel cubre 3 transiciones principales del liderazgo nacional: del Elí a Samuel, de Samuel a Saúl y de Saúl a David. ¿Sí? Vamos con el propósito. Buen día. Primera de Samuel describe el momento crucial de la historia de Israel cuando pasa del gobierno de los jueces a un rey.
El libro presenta la tensión entre la expectación del pueblo de un rey, un gobernante déspota como tienen todas las naciones, y el modelo de Dios de una teocracia en la que él fuera su rey. El libro muestra con claridad que la desobediencia de Saúl a Dios y su violación de los requisitos teocráticos de su cargo hicieron que Dios lo rechazara como rey y lo reemplazara. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice acá el material? Que vamos a empezar a ver, ¿sí?, ciertos personajes, perdón el ruido, ¿sí? Primera y segunda de Samuel. Esto es un dato de color, ¿sí? En lo que es los rollos antiguos forman un solo rollo. En la Biblia actual, ¿sí?, debido a la extensión, ¿sí?, de la historia, se divide en primera y segunda de Samuel, ¿sí? La Biblia, el material recién nos decía de que hay 3 grandes traspasos, ¿sí?, o menciones. Tenemos del profeta Elí a Samuel. Saúl es ungido como rey y después, hacia lo último, David. ¿Sí? Esto es para tener en cuenta cuando mencionemos de qué se trata Primera de Samuel. ¿Sí? Bien, vamos a arrancar con la palabra de Dios. Les voy a contar un poquito, en el capítulo 1, la palabra de Dios nos dice, ¿sí?, de que había un varón de Efraín llamado Elcana, el cual tenía 2 mujeres, ¿sí? Una de esas mujeres era Penina y la otra era Ana. Ana era estéril. Y la palabra de Dios nos dice que Penina, ¿sí?, molestaba a Ana todo el tiempo, le irritaba por ser estéril, por no darle hijos a Elcana, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos dice de que Ana era muy amada por Elcana, ¿sí? A pesar de no darle hijos, ella era amada, era escogida. Y la palabra de Dios nos cuenta de que Elcana tenía como costumbre, ir de su ciudad a donde se encontraba, ya les digo bien hacia dónde iba, hacia Silo, ¿sí?, para poder presentar ofrendas y holocaustos a Jehová, ¿sí? O sea, esta familia tenía como costumbre ir a donde se encontraba el tabernáculo para presentar sus holocaustos, ¿sí?, a Dios. Entonces dice de que Elcana presentaba sus holocaustos por él, por Penina, por sus hijos y también por Ana. Entonces, ¿cómo se nos presenta Ana? Dice que estaba ella en el tabernáculo, sí, vamos a leerlo, en el 1:9. Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasarán navaja sobre su cabeza. ¿Qué está pasando acá? Dice que Ana va a el templo, ¿sí?, y que Elí la está observando, ¿sí?, de lejos, y que esta oración que hace Ana es desde lo profundo de su corazón, ¿sí? Yo no sé si alguna vez han tenido esa oportunidad de elevar a Dios esa oración que les desgarra el estómago y que solamente vos podés intervenir. No hay manera humana posible de solucionar esta situación. Necesito, por favor, Dios, que intervengas. Y lloramos y clamamos y por favor, Señor, intervení. Y la palabra de Dios nos dice de que ella oraba largamente. Esto también es algo del interés de Ana, ¿no? A veces uno eleva una oración y, sí, Señor Jesús, bendice mi día, que me salga todo bien, amén. Y nos vamos. Dice de que ella pagó un precio, ¿sí?, de poder derramar su corazón delante de la presencia de Dios. Y dice que Ana hablaba en su corazón,
¿sí? Que solamente movían sus labios, como... Vieron que a veces uno en la iglesia ahora para no molestar al de al lado, a veces no, pero a veces con respeto tenemos que orar, ¿sí? Y ella... Y dice que Elí la observa y la tiene por borracha, ¿sí? Entonces le dice, Ana, anda que se te vaya la borrachera. Y ella le dice, no, mi señor, no estoy borracha, no tengas por mala mujer a tu sierva. Entonces dice de que Elí le dice, andate en paz, que el Señor Jehová responda a tu oración. Y dice que ahí ella la tristeza se le va, ¿sí? Y de que ella come y vuelve, ¿sí?, a su tierra. Versículo 20, perdón. 19, volvemos, perdón. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron, y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llevó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Sí? Jehová, en su fidelidad, responde a Ana, y nace Samuel. ¿Sí? Pero recuerdan que Ana en su oración hizo un pacto, hizo un voto. Dice que si Jehová le daba un hijo, ella lo iba a entregar para el servicio a Jehová. ¿Sí? Entonces cuando nace, dice que toda la familia vuelve al templo para dedicar, pero Ana se queda hasta destetar a Samuel. Entonces en el momento en que desteta a Samuel, dice que ella va y lo lleva al templo y lo entrega. Qué difícil para una mamá que anhelaba tanto un hijo y cuando Dios se lo da, bueno, Señor, que se quede un ratito en casa, un tiempito, unos años. No, dice que Ana cumplió su voto, ¿sí? Entonces ella fue y lo presentó adelante de Elí. Entonces ella hace una ofrenda especial a Jehová. Y en el 28 dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Entonces Ana hace una oración agradeciendo a Dios y de cómo Dios se gloria del humilde y humilla a aquel que se enaltece, ¿sí? Que Dios tiene en control todas estas cosas. En los versículos que siguen, ¿sí?, dice que habla acerca de los hijos de Elí. Ya les digo, espérenme un segundo. Ya les digo. Elí tenía 2 hijos, ¿sí? Esperen que se me fue el... A ver si... No, sí, estoy buscando los nombres. Omni y... Bueno, ya lo voy a encontrar. Es que hay uno que se escribe raro y no quiero tener faltas de ortografía. ¿Qué es lo que está contando la palabra de Dios acá? ¿Recuerdan que en Levítico Dios había dado las leyes bien estipuladas de cómo debían ofrecerse las ofrendas y los sacrificios, ¿sí? De que la persona debía hacer algo y que el levita, el sacerdote, debía cumplirlo también de cierta manera, ¿sí? Por ejemplo, habíamos visto en el examen, en la ofrenda por el pecado, ¿sí?, de que el sacerdote rociaba el altar y después quemaba las grosuras, la carne, y que en ciertas ofrendas lo que sobraba quedaba para el sacerdote. Bueno, ¿qué estaban haciendo estos 2 hijos de Elí? Dice de que ellos, ¿sí?, se quedaban con parte, antes de ofrecer la ofrenda a Jehová, ellos ya se quedaban con la parte que querían del animalito, ¿sí? Y que debían sacar de la ofrenda con una especie de garfio, ¿sí?, la parte que les correspondía, pero ellos sacaban de más, ¿sí? Y que incluso mantenían relaciones con las mujeres que servían en el templo, ¿sí? Entonces, esto que da hincapié de que ellos no tenían ni el más mínimo respeto por cumplir las cosas de Dios como correspondía.
17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. 22. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo sus malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Acá vemos de que Elí los reta a sus hijos, ¿no? Pero como que es un poquito blando. Chicos, bueno, fíjense lo que están haciendo, no lo hagan. Está bien, contra el hombre pueden pecar, pero si pecan contra Dios, ¿quién los va a librar? ¿Y qué dice la palabra de Dios que hacen estos jóvenes? ¿Hacen caso? ¿Se vuelven de sus malos caminos? No, no les importó. Pero también vemos una parte de que Elí tampoco sigue insistiendo en corregir a sus hijos. ¿Sí? Entonces, acá vemos la importancia de la corrección, ¿sí? Incluso para nosotros mismos, ¿no? Porque a nadie le gusta que le digan las cosas que hacemos mal, ¿no? De poder ser lo suficientemente humildes para poder aceptar la corrección de otros, ¿sí? No como un señalamiento, sino también de que puede venir de parte de Dios. Entonces, poder corregir, pero también ser humildes para aceptar la corrección, ¿sí? Entonces, la palabra de Jehová, ¿sí?, se alza contra la casa de Elí y hace una profecía diciendo de que ya su descendencia no iba a servir más, ¿sí?, en el templo, ¿sí?, porque ellos no estaban pecando. Fines. ¿A dónde? Acá, en el 34. Ovni va a poner yo, ¿ves? Menos mal que me fijé. Ovni y fines. Me sonaba porque ovni no era. ¿Con un doble E o doble S? Ahí está. Mejor no meter la pata, ¿sí? Siempre hay que fijarse. Entonces dice que en la profecía ellos van a morir en un solo día, ¿sí? Entonces, después de esta declaración de Dios hacia la familia de Elí, sí, que no es cosa menor, Elí admite que sus hijos han pecado y que es la voluntad de Dios que fallezcan, comienza a mostrarnos la Biblia el llamado de Samuel, ¿sí? Dice de que Samuel dormía en el templo de Jehová, ¿sí? En lo que sería la parte delantera del lugar santo, ¿sí? Recuerdan que está el lugar santísimo, lugar santo, y delante del lugar santo existía como un cuarto donde dormían los sacerdotes, ¿sí? Miren lo que dice el 3:3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Qué nos está diciendo acá? Que todavía era un tiempo de, como lo relatan estos dos hijos de Elí, de que los sacerdotes tampoco cumplían con el deber que tenían en el templo. La lámpara no tenía que apagarse nunca, era un deber del sacerdote fijarse que esté la lámpara encendida, que estén los panes, que estén, ay, se me fue el nombre, ahora me voy a acordar, pero todo tenía que tener un orden y era como que las tareas de Jehová estaban como, bueno, alguien lo va a hacer, ¿sí? Entonces vemos una decadencia también en el servicio a Jehová. Versículo 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y dice que Jehová llama nuevamente 2 veces más a Samuel, hasta que entendió Elí de que Dios lo estaba llamando,
¿sí? Entonces le dice, cuando vuelvas a oír que te llamen, ¿sí? Responde, heme aquí que tu siervo escucha, ¿sí? Versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Entonces ahí Jehová le cuenta a Samuel que los hijos de Elí van a morir, ¿sí? Entonces al día siguiente, cuando Elí le pregunta, ¿qué te dijo Jehová? No me escondas nada, le cuenta a Samuel lo que iba a pasar, ¿sí? Y en el 19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó a caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Sí? Entonces vemos de que Jehová estaba respaldando el ministerio de Samuel, ¿sí? Porque vamos a leer mucho en la palabra de Dios que cuando habla desde Dan a Berseba, se refiere a todo el territorio de Israel. Dan es como la ciudad más al sur y Berseba es la ciudad como más al norte, ¿sí? Como dato de color, para que sepan. Pregunta de examen, no, mentira. Bien, ¿qué nos cuenta la palabra de Dios a partir de ahora? Vamos a notar y vamos a leer de que Israel constantemente en esta época está en guerra contra los filisteos, ¿sí? Recuerdan de que había todavía pueblos que no habían sido conquistados por los israelitas y que, bueno, a lo largo de los años habían crecido junto o habían vivido junto con Israel, pero se volvieron enemigos, ¿sí? Entonces dice de que Israel va a pelear contra los filisteos y que ellos perdieron. Los filisteos le ganaron a los israelitas. ¿Alguien quiere leer el 4:3, por favor? ¿Alguien? ¿Vale? Sí, gracias. Cuatro también, por favor. Bien, paramos acá un poquito. ¿Recuerdan cómo era el ritual para acceder al arca que estaba en el lugar santísimo? ¿Cada cuánto tenía que hacerse? Una vez al año. ¿Y quién tenía que acercarse? El sumo sacerdote. O sea, miren el tupé que tuvieron los hijos de Elí de ir a entrar al lugar santísimo. Agarraron el arca y la llevaron al campamento como si fuese una especie de amuleto. Bueno, perdimos, ahora como está el arca, vamos a ganar. Si ni siquiera era que estaban buscando la presencia de Dios, o por ahí creían que sí, pero en realidad lo tomaban como que el arca era Dios. ¿Sí? Entonces, vemos ahora de que no resulta como ellos querían, sino de que vuelven a perder la batalla y el arca es llevada por los filisteos. ¿Sí? Entonces, cuando se llevan los filisteos el arca, dice la palabra de Dios que lo ponen en su templo. Recuerdan que los pueblos de alrededor de Israel eran politeístas, creían en muchos dioses. Entonces dice, bueno, como tenemos el arca, que el Dios de Israel también lo vamos a honrar, ¿sí? Entonces pasamos rápidamente, seguimos adelante. Ahora vamos a ver. Pero ¿qué pasó en el medio antes? Paréntesis. Dice de que en esta batalla, antes de tomar el arca, los dos hijos de Elí mueren, ¿sí? Se cumple la profecía de que los dos iban a morir en el mismo día. Entonces, cuando le van a llevar la noticia a Elí,
dice de que él cae para atrás y se desnuca, se golpea acá atrás y también muere. Y que en el 4:15 era ya líder de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. ¿Sí? Ahora sí, seguimos adelante. Bien, entonces dice que los filisteos capturaron el arca de Dios y la llevaron a su templo, ¿sí? Versículo 2, 5:2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón, ¿sí? Dagón, ¿quién era? Era el dios más importante de los filisteos, ¿sí? ¿Quién se sabe la canción? Los enemigos de Jehová. Ah, tantito aparte. Bueno, una parte de esa canción, chicos, dice que decapitó a Dagón, dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad, ¿sí? Entonces, esa canción está basada en este pasaje, ¿sí? De que dice que llevaron el arca al templo de Dagón, ¿sí? Entonces vuelven al día siguiente y que Dagón estaba postrado en el piso frente al arca. Entonces ellos van, se cayó, habrá venido algún vientito, levantan la estatua de Dagón y al día siguiente Dagón está decapitado y cortadas las manos, ¿sí? Entonces ahí se alarman y dicen, no tiene que estar acá el arca, la llevan a otra ciudad. ¿Qué pasa en esa ciudad? Dice que Dios los castiga con tumores a las personas, entonces sacan el arca de esa ciudad, la llevan a otra ciudad y pasa lo mismo. Entonces los filisteos empiezan a planear en devolver el arca, ¿sí?, de Jehová. Ellos ponen, la Biblia dice que hacen una ofrenda en oro, ¿sí?, de tumores y unos ratones, después léanlo bien, es interesante, y dice que ponen el arca encima de un carruaje con unos bueyes y los mandan a Israel, como vayan las vaquitas, los bueyes, ¿sí? Y dice que esas vacas no se apartaron ni a derecha ni a izquierda, sino que fueron por el camino que debían ir. Y así vuelve el arca, y bueno, y ellos estaban obviamente muy felices. Y en el 7:1 dice que el arca la pusieron en casa de Abinadab y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. ¿Sí? Todavía el arca no volvió al lugar que tenía que volver, ¿sí? Quedó en la casa de esta persona. Entonces, a partir de ahora, Samuel llama al pueblo de Israel para poder quitar los dioses que ellos estaban teniendo, porque Israel estaba siendo un pueblo idólatra, ¿sí? Vamos a leer el 7:3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón se vuelven a Jehová, quiten los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad su corazón a Jehová, y solo a él servid, y los librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. ¿Sí? Entonces, en este momento los filisteos seguían molestando a los israelitas, es por esto que Samuel los llama a limpiarse de la idolatría. El pueblo obedece, y en el versículo 10 dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron a pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día un gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Versículo 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gat, e Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió.
¿sí? Entonces, acá vemos de que no solo como profeta, sino que Samuel se lo nombra acá como juez, ¿sí? Porque él aconsejaba espiritualmente, ¿sí?, a Israel. Bien, entonces acá empieza la época de la monarquía, ¿sí? Empezamos a hablar acerca de Saúl. ¿Quién fue Saúl? El primer rey de Israel. Pero vamos a ver cómo es que pasa esto. ¿Alguien que quiera leer el capítulo 8 hasta el 7? Del 1 al 7, por favor. Sí, por favor. Israel fue rey. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo fue Joel, y el nombre del segundo Abías, que eran jueces de tercero. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido. Y tus hijos mandan en tu camino. Por tanto, constituyemos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijera: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo: Jehová, Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, que no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Bien, entonces, ¿qué estaba viendo el pueblo? Estaba pasando lo mismo que con Elí, ¿sí? Los hijos de Samuel no anduvieron en los caminos de su padre, ¿sí? La Biblia en realidad no nos está diciendo si Samuel por ahí cometió los mismos errores que Elí, pareciera que no, sino de que fueron decisiones propias, ¿sí?, de estos hijos. Entonces, el pueblo le dice: tus hijos no están haciendo, constitúyenos un rey. Si ellos querían un rey como las naciones, ¿sí?, de alrededor, ¿sí?, como si no les bastara. Entonces, esto a Samuel no le gustó, consultó a Jehová y Jehová les dice: no me están desechando a mí, a vos, me están desechando a mí, ¿sí? Entonces, habíamos leído hasta el 7, ¿no? 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Entonces, ¿qué hace Samuel a partir de ahora? Les dice: bueno, ¿quieren un rey? Pero hay cosas que tienen que saber, ¿sí? El rey va a tomar a sus hijos, ¿sí? ¿Para qué? Para que les sirvan, para que construyan sus palacios, para que formen parte de su ejército. Y no solamente eso, va a tomar a sus hijas para el servicio del rey. Y no solamente eso, parte de sus cosechas se las van a tener que dar a él y parte de sus riquezas se le van a tener que dar a él, ¿sí? Y le van a tener que servir y pagar, ¿sí? Entonces, dice de que en ese día ellos van a clamar a Jehová, ¿sí?, para decirle que los rescate, y Jehová, ustedes se lo buscaron. 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros también seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a su ciudad, ¿sí? Entonces, Jehová va a permitir el pedido de su pueblo, ¿sí?, que lo estaba desechando. La palabra nos dice que hay un hombre de la tribu de Benjamín, ¿sí?, llamado Saúl, ¿sí? Entonces pasa una situación, ¿sí? La palabra nos dice que Saúl era joven y hermoso, ¿sí?, y que sus hombros eran grandes y que sobrepasaba a cualquiera de su pueblo.
La Biblia nos dice de que el padre pierde unas asnas, ¿sí? Entonces lo manda a Saúl a buscarlos. Entonces Saúl dice que recorre una gran distancia y no encuentra las asnas. Entonces habla con su ayudante y le dice, busquemos al adivino. Y esto es algo para mencionar de que en ese momento histórico, ¿sí? El adivino era también llamado, o era lo que se llamaba como el profeta, ¿sí? Busquemos al adivino para que nos diga cómo tenemos que seguir. O sea, si seguimos buscando las asnas o no. Dice, sí, pero hay que pagarle. Entonces ya no tenemos comida, ¿qué vamos a darle? Y el ayudante de Saúl tenía un poco de dinero, de algo monetario. Es más, miren lo que dice en el 9:9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, también se llamaba vidente, ¿sí? Adivino. Después vamos a ver más adelante de que Saúl también tenía la costumbre de consultar en la adivinación, por eso mi confusión, perdón. Entonces ellos se presentan, ¿sí?, ante Samuel, y previamente Jehová le había dicho a Samuel de que se le iba a presentar un varón, ¿sí?, y de que él debía atenderlo. Miren lo que dice el 15. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. La misericordia de Dios, ¿sí?, de que su pueblo lo desechó y él está pensando en cómo librarlos, ¿sí? 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Entonces Samuel lo invita a una comida a Saúl. Si en algún momento me confundo Saúl con Samuel, sepan entender porque es medio parecido. Entonces le invita a comer, ¿sí? Y le declara que va a ser rey. A lo que acá vemos un poco del carácter que tiene Saúl. Le dice, pero yo no soy de la familia más pequeña de las tribus de Benjamín. O sea, él automáticamente se minimizó, ¿sí? ¿Por qué me has dicho, pues, cosa semejante? Esto está en el versículo 21, ¿sí? Para cuando lo quieran leer. Entonces le declara, ¿sí? Y en el 10:1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por ustedes diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? ¿Sí? Entonces Samuel ya le está diciendo de que las asnas ya se encontraron. Entonces Samuel también le declara que más adelante iba a encontrarse con unos profetas, ¿sí? Y de que él también iba a profetizar. Miren lo que dice el 10:6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. No sé si recuerdan de que en la época de los jueces, Jehová también hacía esto con los jueces, ¿sí? Decía que él los llenaba de su espíritu y que le daba una fuerza sobrenatural. Ahora, los que conocemos por ahí un poco la historia de Saúl. ¿Cómo termina Saúl? ¿Sí? Muy bien, ¿por qué? Porque es desobediente. ¿Y esto qué nos da referencia? Que el espíritu de Jehová no terminó la tarea o por qué falló. No, dice de que en estos momentos, ¿sí? Cuando Dios unge a una persona es para cumplir su cometido, pero la persona sigue teniendo su libre albedrío, ¿sí? Si Saúl se hubiese mantenido en obediencia a Dios, como lo vamos a ver ahora más adelante, como bien dice Juli, el Espíritu no lo hubiese abandonado, el Espíritu Santo, ¿sí? Pero esto es para que también tengamos en cuenta cuando dice, serás mudado en otro hombre, ¿sí? Cuando
Saúl ve que Dios lo está por ungir, Jehová lo está por ungir rey, y él reclama, pero yo no soy el más pequeño. Es como que vemos ese complejo de inferioridad, ¿sí? Y lo que muchas veces pasa en nosotros, esa falta de fe, ¿sí? Como diciendo, y nos recuerda un poco a los otros jueces, ¿sí? Como en Gedeón. Yo voy a ir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Es esa falta de fe. Entonces dice de que serás mudado en otro hombre. Y esto nos da a entender de que cuando el Espíritu de Dios nos llena, tenemos un montón de fallas y falencias, pero Él nos da de su fuerza, de su poder, de su unción, para poder cambiar y convertirnos en lo que Él quiere para su obra. ¿Sí? Recuerden de que todo lo que nos da el Espíritu Santo es para su obra, para su reino, no es para exaltar a Brenda, para Juli, y que Juli sea famosa o que Vane sea una gran predicadora. No, es para la exaltación de él y de su reino. ¿Sí? Esto también tenemos que tener en cuenta. Si el deseo de nuestro corazón es servir a Jehová y vivir una vida conforme a su voluntad y sintamos de que no tenemos lo necesario, hay que desecharlo en el nombre de Jesús. Cuando el Espíritu Santo viene, hace estragos en nuestras vidas para bien y para gloria suya. ¿Se entendió esto? Entonces continuamos y dice que Saúl es hecho rey, ¿sí? Y lo están por ungir enfrente de todo el pueblo. Y miren lo que pasa en el 22, en el 21. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Si lo están por ungir, y Saúl se escondió, ¿sí? Como que todavía tenía esto de que todavía no podía llegar a ser. Pero después más adelante vamos a ver un poquito por qué. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, viva el rey. 27. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presentes, mas él disimuló. ¿Sí? Como que hubo parte del pueblo que lo aceptaba, pero otros que no. Y acá empezamos a notar algo también del carácter de Saúl, de que él estaba muy pendiente del qué dirán. ¿Sí? Muchas de las desobediencias que van a venir más adelante por parte de Saúl era por mantener un estatus, una imagen, ¿sí?, de rey. ¿Qué pasa más adelante? Siguen las guerras, ¿sí?, en el territorio, y Saúl rescata la ciudad de Jabes, ¿sí?, y porque estaba siendo sometida, ¿sí? El versículo 11:6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Entonces él mandó a llamar a los hombres para presentarse ante la guerra, ¿sí?, para presentarse en batalla, y ellos vencen, y entonces así es confirmado Saúl como rey. ¿Sí? El pueblo empieza a tenerle el respeto. Bien, vamos a continuar un poquito más. En el capítulo que sigue, Samuel empieza a despedirse, ¿sí?, del pueblo, porque él ya estaba muy viejo, ¿sí?, y convoca al pueblo para mantenerse con Jehová, ¿sí? Les habla acerca del pecado de haber pedido un rey. Dice el versículo 19, perdón. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no teman, ustedes han hecho
Ustedes han hecho este mal, pero con todo esto no se aparten de en pos de Jehová, sino sírvanle de todo su corazón. 24. Solamente teman a Jehová y sírvanle de verdad con todo su corazón, pues consideren cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Mas si perseveran en hacer el mal, ustedes y su rey perecerán. ¿Sí? Hay una advertencia de parte de Samuel acerca de mantenerse en los estatutos de Jehová. Bien, en el capítulo que sigue, ¿sí? Dios rechaza a Saúl por su desobediencia. ¿Qué está pasando? Nuevamente época de guerra, ¿sí? Dice de que estaban, vamos a leer el 13. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán, que es su hijo, Jonatán, en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país: oigan los hebreos. Y oyó Israel, y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. ¿Quién atacó a los filisteos? Jonatán. ¿Y qué hace Saúl? Se atribuye, ¿sí?, que él lo había hecho, ¿sí? Ahí vemos orgullo, ¿sí? Vemos que él es arrogante. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando, ¿sí? Los filisteos eran muy numerosos, el pueblo teme y se va a esconder. Entonces es como que el ejército de Saúl se empieza a mermar, se empieza a ir, lo empieza a abandonar. Y dice de que Samuel le dijo a Saúl: en 7 días voy a ir yo para allá. Entonces, ¿qué pasa? Samuel no está llegando y el pueblo se está yendo. Entonces, Saúl, ¿sí?, dice que ofrece, antes de empezar la batalla, ellos ofrecían un holocausto a Jehová, pero ¿esto quién lo debía hacer? El sacerdote. Entonces, como el sacerdote no estaba llegando y el pueblo se estaba yendo, Saúl tuvo el tupé de hacerlo él mismo. Versículo 9. Entonces dijo Saúl: tráenme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Sí? Entonces, por cometer este acto que solamente lo debían hacer los sacerdotes, ¿sí?, él pecó y Jehová quitó a su descendencia como futuros reyes de Israel, y que él ya le avisó que había preparado a alguien conforme a su corazón. ¿Sí? Entonces el pueblo se prepara, nos dice la Biblia, para pelear, pero ¿qué pasa? Israel no tenía armas, ¿sí? Porque Israel no se dedicaba a la construcción, digamos, de las espadas, y que incluso los filisteos, si ellos querían tener una espada afilada, tenían que ir hacia los filisteos. Y obviamente si están en guerra con los filisteos no le van a afilar el cuchillo,
¿sí? Que solamente los que tenían espadas eran Saúl y Jonatán, ¿sí? Entonces dice de que Jonatán, cada uno de los dos ejércitos están esperando en su sector, que él toma la iniciativa y va con su ayudante a espiar el campamento de los filisteos, ¿sí? Entonces él dice de que si Jehová está con ellos van a poder vencerlos, aunque sean dos, ¿sí? Seguimos un poquito más. Entonces dice de que Saúl en un arrebato dice de que nadie podía comer del campamento de Israel hasta que él pudiera tomar venganza de lo que habían hecho los filisteos, ¿sí? ¿Vieron lo que habíamos aprendido sobre los pactos apresurados? ¿Sí? O los pactos que no tienen sentido, o los juramentos. ¿Qué hace esto? De que el pueblo estuviese desfallecido y con hambre, ¿sí? O sea, van a presentarse en batalla y por lo que dijo Samuel, perdón, ¿vieron? Yo me confundí. Lo que dijo Saúl, de que nadie podía comer porque aquel que comiere iba a ser maldito, ¿sí? Entonces, por la palabra que había dicho su rey, ellos no querían desobedecer, ¿sí? Esto es bastante interesante porque cuando Jonatán vuelve al campamento, ¿sí? Él no sabía de lo que había declarado su padre. Y dice de que el pueblo estaba caminando, el ejército, y que al costado había como un poco de miel. Y dice que todo el pueblo pasa, lo ve, pero por lo que había dicho Saúl, nadie se atreve a tomarlo. Pero Jonatán, que no sabía de esto, dice que va a agarrar y come de la miel. Entonces todos como diciendo, no, ahora vas a ser maldito, vas a tener que morir. Y él le dice que esto él lo desconocía. Miren lo que dice Jonatán con respecto a su padre en el 14:29. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Vean ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado, ¿sí? Saúl no estaba siendo un rey que cuidara de su ejército, sino que el pueblo estaba cansado. ¿Y qué pasa? El pueblo también estaba hambriento. Dice que cuando ganaron la batalla los filisteos, fueron hacia los animales, los cortaron y que empezaron a comer de la carne cruda y que incluso con sangre. ¿Esto qué hace? Que el pueblo peque en contra de Jehová, porque recuerdan que uno de los estatutos en Levítico era de que uno no podía comer con sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sangre era vida y la vida, ¿quién la daba? Jehová. Entonces lleva un pecado mayor al ejército. Entonces Saúl les dice, no, paren todo, traigan, vamos a cocinarlo, pero el pueblo ya había cometido esta falta delante de Jehová. ¿Sí? Miren cómo va decayendo incluso las decisiones de Saúl. No estaba realmente cumpliendo como un rey debía hacerlo. Vamos al versículo 47. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. ¿Sí? Muy bien. Continuamos un poquito más. Ya Saúl, ¿sí?, es desechado como rey. Vamos al 15:16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche, y él le respondió, di. ¿Sí? Es una conversación entre Samuel y Saúl. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, lo que habíamos hablado un poco acerca de la inferioridad, ¿no?
¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Les comento qué está pasando acá. Jehová manda a Saúl a destruir sobre la faz de la tierra al pueblo de Amalec. ¿Sí? No estaban en guerra estas dos ciudades, pero Jehová está haciendo pagar una consecuencia porque Amalec había, ¿sí?, entrado en guerra contra los hijos de Israel cuando salían de Egipto. ¿Era así? Esperen. Sí, era así. Y le dijo, destruí todo, no dejes nada. ¿Qué hace Saúl? Va, les gana, pero deja vivo al rey y a lo mejor del botín, ¿sí? Él venció, pero ¿qué hizo? Hizo lo que quería, ¿sí? Entonces, es por esto que Samuel se está presentando delante de Saúl diciéndole lo que le había dicho Jehová. 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo a los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Sí? Acá, ¿qué le está diciendo Samuel a Saúl? Puede ser que tu intención haya sido buena, pero desobedeciste. ¿Sí? La orden de Dios era que no trajeras nada. Era como que, bueno, le voy a llegar un regalito a Dios. No, no estaba pidiendo eso a Jehová. ¿Sí? Entonces desobedeció. Y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué es el obstinado? Lo que yo pienso, ¿sí? Y tengo razón. ¿Sí? Dice que eso se compara a la idolatría. ¿Por qué? Porque me estoy fijando en mí, en lo que yo creo que está bien. ¿Sí? Entonces vemos que Saúl medio que desvirtúa las órdenes de Jehová, pero cada vez se está alejando más porque no tiene temor, ¿sí?, de Jehová. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sí? Y versículo 35, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Sí? Acá es como va decayendo Saúl en su reinado. Entonces Jehová le dice a Samuel en el 16:1, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Sí? Entonces dice que Samuel se presenta ante la familia de Isaí, ¿sí? Y le dice de que, lo leo, en el versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Eliab, ¿quién era? Me adelanté. Él se presenta, ¿sí?, ante Isaí, va a su casa, ¿sí? Entonces ellos empieza a presentarle a Isaí a sus hijos, ¿sí? Eliab es el primogénito de Isaí. Entonces cuando Samuel lo ve, le dice, es este, es el ungido de Jehová, ¿sí? ¿Y qué le dice Jehová? Versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, ¿sí?
Versículo 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Sí? Entonces David es ungido rey. También a los ojos de los hombres podría haber parecido el más pequeño, pero este versículo en esta palabra dice de que Jehová que mira el corazón. Y anteriormente, ¿qué había dicho de David? Que era un hombre conforme a su corazón. ¿Sí? Acá en el versículo que sigue está lo que dijo Juli. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo delante de Jehová. ¿Sí? La Biblia no nos especifica, dice que el espíritu era malo, ¿sí? Puede ser como consecuencia de las desobediencias directas a las órdenes de Jehová, tema que Saúl no encontraba paz, ¿sí? Entonces, los sirvientes dicen que podemos hacer, que alguien traiga música para relajarlo. Yo conozco a uno, el hijo de Isaí, que toca el arpa. Bueno, lo mandan a llamar, viene David, ¿sí? Y dice de que en el 21, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Como consecuencia de su pecado, Saúl es atormentado y encuentra alivio, ¿sí? Con la música que tocaba David. Quien pudiera, ¿no? Y calmamos a alguien con el tecladito. No, perdón. El arpa es más lindo, ¿no? Bien, continuamos un poquito más. Nuevamente los filisteos entran en guerra contra Israel, ¿sí? Y se levantan en batalla. Dice que estaba el campamento filisteo de un lado, en el medio había un campo que se llamaba Valle de Ela, y del otro lado estaba el campamento israelita, ¿sí? Entonces eran un ejército numeroso, pero que había un guerrero llamado Goliat, ¿sí? De que todos los días iba a molestar al pueblo de Israel. Dice el versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, que es casi 3 metros. Y tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce, más o menos 57 kilos, o sea, el peso que llevaba Goliat, ¿sí? Dice el versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado el campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. ¿Sí? Entonces dice que lo oyeron todos, Saúl e Israel, y que tuvieron gran miedo. En este tiempo de guerra podríamos pensar de que David volvió a su casa porque Isaí, su padre, lo manda con un poco de comida y que averigüe qué está pasando con sus hermanos, ¿sí? Entonces David va, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que el filisteo por la mañana y por la tarde gritaba que alguien vaya a pelear con él,
¿sí? Entonces David cuando llega pregunta por los hermanos y ahí se entera de todo lo que está pasando con Goliat. Cuando incluso encuentra a los hermanos y le pregunta cómo estaban y dice, ¿para qué viniste? ¿No tenés que estar con las ovejitas? Como menospreciándolo, ¿no? Dice que ellos se encendieron en ira contra David al haberlo visto. Seguimos un poquito más adelante. Versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Entonces, ¿qué le explicaba a David? Yo hacía estas cosas. Y imagínense a Saúl en esa situación. Como diciendo, bueno, pero mirá lo que hay acá ahora. Y él tiene más experiencia que vos. 37. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Entonces Saúl empieza a vestir con su armadura a David y todo le queda grande y pesado y le dice, no voy a pelear con esto, no puedo. Entonces dice que David toma su cayado y su honda y que va al río y escoge 5 piedras lisas, ¿sí? Y que cuando el filisteo ve acercarse a David, obviamente se burla de él, que por qué le mandan, dice, ¿soy yo acaso un perro que me mandan a este con palos? ¿Sí? Y 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. ¿Sí? Entonces dice de que David toma la piedrita en la honda, la lanza. Podemos imaginar a Goliat con esa armadura de 50 kilos y todo, pero la piedrita va acá a la frente y dice que vence a Goliat. ¿Sí? 50, versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Y acá vemos a un David lleno de fe, pero no una fe de que, bueno, yo creo en Dios, Señor, acompáñame. No, era una fe declarada. Él iba y le decía, no teman, Jehová está con nosotros, de Jehová es la batalla. Vos venís a mí con espada, con jabalina, ¿sí? Pero yo voy a vencer en nombre de Jehová. ¿Sí? Era un hombre, ¿sí? De que su centro era Jehová de los ejércitos, ¿sí? Y sabía que tenía la victoria. Entonces, dice la palabra de Dios más adelante de que el pueblo empieza a gozarse y que declara en sus cánticos, Saúl hirió a unos 1000 y David hirió a 10.000. Entonces ahí como que Saúl empieza, ¿qué pasa acá? ¿Por qué el pueblo está cantando estos cánticos? Y el 18:9 dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. ¿Sí? Entonces ahí David empieza, ¿sí?, a tener como una especie de cuidado y ver de que Saúl
tenía otras intenciones. Y acá, en lo que sigue del capítulo, David empieza a armar como planes para matar a David. Dice que, bueno, no lo voy a matar yo, lo mando a la guerra para que lo maten los filisteos. ¿Sí? Y dice que David en todas las cosas que hacía siempre se conducía prudentemente y que Jehová estaba con él. Después en otro momento, ¿recuerdan? No lo leímos, pero Saúl, una de las cosas que promete, que al que ganara, ¿sí? Contra Goliat le iba a dar su hija, ¿sí? Saúl no cumple esto, es más, su primogénita se la da a otro varón y que le da su segunda hija que se llama Mical. Y dice que Mical amaba mucho a David y que Jonatán incluso también amaba mucho a David. La Biblia hace mención de una amistad especial entre David y Jonatán que estaba basada en el temor a Jehová, ¿sí? Entonces por eso era tan especial. Y al ver Saúl que sus hijos amaban y defendían a David, eso más lo enfurecía, ¿sí? Entonces, también intenta matarlo, ¿sí? En sus aposentos, y Mical engaña a su padre para que no lo maten y le da la posibilidad a David de huir, ¿sí? En el capítulo 20, ¿sí? Habla acerca de un pacto entre David y Jonatán, ¿sí? En donde un poco Jonatán defiende a su padre, le dice, no te quiere matar, y David le dice, yo no sé qué le hice a tu padre para que él tenga esto en contra mío, y entonces le dice, bueno, no me voy a acercar, y Jonatán le dice, bueno, mira, hagamos esto, yo te voy a dar una señal para ver cuáles son las verdaderas intenciones de mi padre, ¿sí? Y en esa charla que ellos tienen, ¿sí? Ellos hacen un pacto en donde Jonatán le hace prometer de que la misericordia de David no se va a apartar de la casa de Jonatán, ¿sí? De que él va a poder hacer justicia, ¿sí? Por ahí alguna descendencia de Jonatán la pasaba mal, que después esto lo vamos a ver cumplido, ¿sí? Pero es una amistad que Dios bendice y que muchos lo toman también como ejemplo, ¿no? Porque Jonatán, ¿quién iba a ser si moría Saúl? ¿Quién tenía que ser? Él, el rey. Y él prefirió dejar eso para preservar su amistad con David, porque David era el rey ya declarado. Entonces Jonatán empieza a hablar con su padre y le dice, ¿por qué va a morir David? ¿Qué ha hecho? Estoy en el 20:32. ¿Sí? Yo sigo avanzando, pero para que puedan seguirme con la Biblia, para que vean que no les miento. Entonces Saúl, dice el versículo 33, le arrojó una lanza para herirlo a Jonatán. De donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. 42. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró a la ciudad. ¿Sí? Continuamos un poquitito más. Saúl sigue persiguiendo a David, ¿sí? Y vemos en el capítulo 24 de que David tiene posibilidad de matar a Saúl, ¿sí? Pero él no lo hace. ¿Ya estoy? Ah, ok, perfecto. Bueno, nos quedamos en el capítulo 24 de Primera de Samuel, ¿sí? Donde Saúl vuelve a estar en guerra contra los filisteos, ¿sí? Y se le da aviso de que David estaba en el desierto de En-Gandi, ¿sí? Vamos a leer el 24:2. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que
te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Sí? Entonces, vemos un temor reverente, ¿sí?, de David hacia Jehová, de que por más de que quisiera atentar contra su vida, él no iba a matar a Saúl, ¿sí? ¿Por qué? Porque él declaraba que era un ungido de Jehová. ¿Y qué había hecho? Dice que cortó el borde del manto de Saúl, y que después en una charla con Saúl, se lo manifiesta, y de que él nuevamente, él no iba a levantar su mano, no iba a extender su mano contra su Señor, que era el ungido de Jehová. ¿Sí? Seguimos más adelante. En el capítulo 26, nuevamente David perdona, ¿sí?, la vida de Saúl, y en el capítulo 27 dice de que David sigue huyendo a causa de Saúl, ¿sí?, y que vive 1 año y 4 meses, esto está en el 27:7, en medio de los filisteos, ¿sí? Ya como Saúl lo venía persiguiendo de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, dentro del territorio de Israel, él toma la decisión de esconderse entre los filisteos. Habita 1 año y meses entre ellos, ¿y qué hace David? 27:9, y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis, ¿sí? O sea que él, estando en territorio enemigo, seguía matando, ¿sí?, a sus enemigos. Vamos al capítulo 28. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos, ¿sí? Esto es para tener en cuenta. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo dijere. ¿Sí? Entonces, esta mujer dice, o sea, ¿por qué vas a poner tropiezo sobre mi vida de que yo use la adivinación? ¿Sí? Entonces Saúl le dice, no te va a venir ningún mal. Y le pregunta a la mujer, ¿a quién quieres ver? Y Saúl le dice, quiero ver a Samuel. ¿Sí? O sea, de que miren hasta dónde está decayendo en lo moral y espiritual Saúl, de que él sabía de que la adivinación estaba y la hechicería estaba en contra de los estatutos de Jehová, y que incluso él había echado a los hechiceros y adivinos de Israel. Pero ahora, como Jehová no le estaba contestando, ¿sí?, él estaba desesperado, entonces va y busca a esta divina. ¿Sí? Entonces esta divina le trae a Samuel. ¿Sí? Versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer.
Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel mañana contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces, ¿qué pasó? Saúl desfallece, ¿sí?, su alma porque sabe que esto va a pasar. La divina le prepara una cena, él come y ya está dispuesto a aceptar su fin, ¿sí? El capítulo 30 habla acerca de la victoria de David contra los amalecitas. Vamos a pasarlo. Vamos al capítulo 31. Sí. La palabra de Dios dice que es Samuel, ¿sí? Sabemos que va en contra a lo que sabemos, porque sabemos que cuando muere, fallece, ¿sí? No hay contacto con los muertos, ¿sí? Vemos de que, bueno, voy a ir a hablar con mi mamá o mi abuela que ya falleció. Si van a los adivinos y dice, sí, la vi a mi mamá, tengan en cuenta de que eso es un espíritu demoníaco, ¿sí? La persona que falleció, falleció. Pero sabemos de que Dios obra de acuerdo a sus planes, ¿sí? Era para mostrarle a Saúl de que Jehová ya se había apartado de él, por eso no le había respondido, ¿sí? Pero la Biblia dice de que Samuel le contesta, ¿sí? Y le declara, ¿para qué me hace subir? Y que mañana vamos a estar juntos. O sea, si van a estar juntos es porque Samuel no va a volver a la vida, sino de que Saúl va a morir, ¿sí? Se lo declara. Son esas historias de la Biblia que hay que tomarlo como algo aislado, ¿sí? Pero no, pero en cuanto a muertos, digamos, ¿sí? Igual en lo que obra, si vemos en cuanto a salvación o no, y tuvo tiempo o no se sabe, ¿no? Pero yo lo tomo más como al estado de fallecido, de muerto, ¿sí? Seguimos adelante. Capítulo 31. Y los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa, ¿sí? O sea, los filisteos están ganando contra los de Israel. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero y todos sus varones. ¿Sí? Entonces los filisteos encontraron muerto a Saúl y a sus 3 hijos, ¿sí? Y dice que le cortaron la cabeza y los despojaron de sus armas, ¿sí? Y acá terminamos. ¿Qué pasó con Saúl? Versículo 12. Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán y viniendo a Jabes los quemaron allí. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. ¿Sí? Muy bien. Seguimos con segunda de Samuel. Vamos a el material. Vamos a leer un poquito el material que nos dice el pequeño resumen. ¿Cómo vienen con las tareas? Falta un mes, ¿eh? Toma, esto es de... Se lo olvidó tu papá porque estaba charlando por teléfono.
No, estaba ahí. Muy bien. Segunda de Samuel, página, ya les digo, 34. Bien. Autor anónimo, tema el reinado de David, fines del siglo X a.C. Trasfondo. Como primera y segunda de Samuel fueron al principio un solo libro en el Antiguo Testamento hebreo, el trasfondo es el mismo que primera de Samuel 2. Samuel registra solo el reinado de David, o sea, un periodo de 40 años. Propósito. Segunda de Samuel continúa la historia profética del carácter teocrático de la monarquía de Israel, ilustra de modo profundo a través del reinado y la vida de David las condiciones del pacto para Israel como las expuso Moisés en Deuteronomio. La obediencia del pacto da como resultado las bendiciones de Dios. El descuido de la ley de Dios produce maldiciones y juicio. ¿Sí? ¿Lo he leído bien? Sí. Bien, vamos a la palabra de Dios. ¿Sí? Saúl muere, ¿sí? David se entera y es grande su lamento porque también falleció su amigo Jonatán, ¿sí? Y dice que en el capítulo 2 David es ungido rey, ¿sí? Luego, más adelante en los versículos que siguen, dice, la Biblia nos cuenta de que hay una guerra entre la casa de él y la casa de Saúl, ¿sí? Por el tema del trono, ¿sí? Y vamos a hacer mención de uno de los hijos de... Vamos al versículo 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. ¿Sí? Por más de que Israel era, por decirlo, una nación, todavía seguían siendo 12 tribus como aisladas, ¿sí? No llegaba a haber unidad dentro de todas las tribus, ¿sí? Muy bien. Seguimos un poquito más. Sí. Para que una persona sea reina. No, recordá que en esta época era Jehová el que nombraba el rey, ¿sí? Pasó esto con cuando se nombró a Saúl, no se hizo un consenso con las tribus o Samuel dijo, bueno, hagamos una reunión entre los representantes de cada tribu para ver quién va a ser nuestro rey. O sea, la decisión la tomó Jehová. No, pero ahí pasaba lo de la descendencia. ¿Viste? O sea, ¿quién tenía que seguir la línea real? Jonatán murió, ¿sí? Pero ya había sido declarado en la familia de Saúl que Dios ya lo había como desterrado del reinado. Su reino ya tuvo fin. Entonces, por eso Samuel ungió a David, ¿sí? También estaba esto, de que estaba lo político, pero también seguían manejándose mucho en lo espiritual. El que tenía que ungir como rey era un sacerdote. Y acá estábamos leyendo la Biblia que a este hijo de Saúl lo tomó el hijo de un general. O sea, lo levantó y le dijo, bueno, vos tenés que ser rey. E iba más en lo político, pero no en lo espiritual. Por eso el material decía de lo teocrático, pero sobre la monarquía. O sea, había un rey, pero el que daba las órdenes era Jehová. ¿Se entendió? Bien, en el capítulo 4 habla acerca de la muerte, ¿sí? De Isboset, este hijo de Saúl que había sido proclamado rey, ¿sí? Y vamos al capítulo 5, en donde dice que David reina sobre Israel. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora,
cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y la volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo y tú serás príncipe sobre Israel. Versículo 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre toda Israel y Judá. ¿Sí? ¿Qué pasa en los versículos que siguen? Dice que David empieza una conquista sobre Jerusalén. Recuerdan de que todavía no había la conquista a todas las ciudades, no estaba completa, ¿sí? Entonces, estratégicamente, Jerusalén estaba ubicada para unir tanto las tribus del norte como las tribus del sur, ¿sí? Entonces, cuando David, ¿sí?, conquista Jerusalén, derrotando a los filisteos, ¿sí? Jehová confirma su reino. Miren lo que dice el 5:12. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. ¿Sí? Continuamos un poquito más. Sigue derrotando David a los filisteos. ¿Sí? Ven que es una época de mucha guerra y que el enemigo común eran los filisteos, ¿no? Y David trae el arca a Jerusalén, ¿sí? Dice de que, habíamos leído en 1 Samuel, de que el arca no había vuelto a su lugar en el tabernáculo, sino de que había quedado en la casa, ¿sí?, de una persona. No recuerdo ahora el nombre, sépanme disculpar. Entonces David quiere traer el arca a Jerusalén, ¿sí? Recuerden de que David después pone como capital del reino a Jerusalén, y ahí que también quiere que sea el centro espiritual de la nación. Entonces quiere traerla. Dice de que ponen el arca de Dios sobre un carro, ¿sí? Acá dice, acá está, de la casa de Abinadab, ¿sí? Y bueno, y la empiecen a traer. Y dice que en el camino, ¿sí?, el carro donde estaba el arca como que se tambalea y se cae el arca. Miren lo que dice el 6:6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí. Dios, por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. ¿Sí? Dice de que David se entristeció y que por esta situación él no quiso traer el arca, ¿sí?, a la ciudad de David, ¿sí?, sino que se quedó en casa de Obed-Edom. ¿Qué pasó en el tiempo que el arca estuvo en la casa de Obed-Edom? La palabra de Dios, ¿sí?, dice de que fue bendecido a causa de que el arca esté en su casa, ¿sí? Entonces ahí David como que diciendo, bueno, que venga el arca para acá. Y dice que hubo gran gozo, ¿sí?, cuando el arca vino. David también, y la palabra de Dios nos dice que investigó que por qué había pasado esto, y que después leyendo los rollos él entiende de que, ¿se acuerdan de que el arca tenía como 2 aros al costado? O sea, que la forma correcta de llevar el arca no era esa, sino que lo tenían que llevar los levitas al hombro, ¿sí? Entonces, ahí David entiende por qué el juicio de Dios hacia sus cosas santas, ¿sí? Capítulo 7. Promesa de Dios le hace a David, ¿sí? ¿Alguien quiere leerlo? Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino la palabra de Jehová a Natán, diciendo: he allí a mi siervo David, así ha dicho Jehová: tú me has de edificar casa
en que yo moré. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculos, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de la tribu de Israel, a quien ha mandado a mandar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo tomé el redil de detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Te ha dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo, Israel, lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, y los injustos le aflijan más como al principio. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo de Israel, y a ti te daré descanso de todos los enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tus linajes, el cual poseerá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Bien, un momentito, Beto. ¿Qué está pasando acá? ¿Cuál es la intención de David con respecto a Jehová? Dice que él ya estaba en descanso, ¿sí? No había más batallas. ¿Cuál era el deseo de David en su corazón? ¿Qué quería hacer? Edificar una casa a Jehová, ¿sí? Entonces, a través del profeta Natán, ¿sí? Jehová le dice: en toda esta historia he habitado en tiendas, en tabernáculo, pero nunca he dicho que alguien me edifique una casa. Entonces, como dice, gracias, pero no gracias, ¿sí? O sea, ¿qué pasaba con David? No podía edificar casa a Jehová porque sus manos estaban manchadas de sangre, o sea, había peleado muchas batallas, había muchos asesinatos en nombre de Jehová, ¿no? Pero, ¿qué le está diciendo ahora Jehová a David? Que su hijo, uno de sus entrañas, el que va a heredar su reino, y él le va a firmar el reino, y que él va a edificar una casa a su nombre. Por favor, el 14 hasta el 17. Sí. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos del hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa, tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta misión, así habló Natán a David. Bien, no, ahí está bien. Entonces ahí Dios establece con David la promesa de que su heredero iba a continuar con el reino y que él iba a poder construir su casa, ¿sí? Para que esté el arca del pacto, ¿sí? Bueno, continuamos un poquito más. David sigue conquistando y en el capítulo 9 se hace mención al cumplimiento, ¿sí? Del pacto de David con Jonatán. ¿Se recuerdan? De que iban a tener misericordia de sus descendientes. Entonces la palabra de Dios nos dice de que David preguntó de que si había algún descendiente de Saúl al que él pueda hacerle misericordia, ¿sí? Entonces le dice que quedaba uno que se llamaba Mefiboset, ¿sí? Versículo 4. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, ¿sí? Versículo 5. Entonces David lo trae a su casa, ¿sí? Y dice que Mefiboset, vamos a leerlo. Versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo.
Y le dijo a David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Versículo 13, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. ¿Sí? Entonces, el hijo del descendiente de Saúl es invitado, a pesar de que Saúl lo quería matar constantemente, David hace misericordia en memoria de Jonatán. ¿Sí? Muy bien. Vamos al capítulo 11, ¿sí? Que esto marca, podríamos decir, empieza una especie de decadencia en la vida y familia de David, ¿sí? Vamos a hablar de David y Betsabé, ¿sí? Dice que en la época de guerras, ¿sí? En que el rey tenía que cumplir estando en las guerras, David decidió quedarse en su casa, en su palacio, ¿sí? Y dice que él estaba ocioso, sin nada que hacer, y que observa desde lo alto de su palacio a una vecina que decidió tomarse un baño a la vista de todos, ¿sí? Con la ventana ahí abierta, y David la mira, pregunta por ella y le dicen es Betsabé, la mujer de Usías, ¿sí? Él la desea, la manda a llamar y la conoce, dice la palabra de Dios. Sabemos de que conocerse es llegarse a ella, ¿sí? Entonces, después de consumar el acto, Betsabé termina quedando embarazada y para tapar su pecado, ¿sí? Porque sabe David que había cometido adulterio, llama a Usías y le dice, bueno, vení a descansar, tómate unos días, está con tu esposa. ¿Y qué dice Usías? No, toda mi gente está en la guerra, ¿cómo yo voy a tomarme esa libertad de poder disfrutar? Entonces David permite que vuelva a la guerra y lo manda a la primera línea de batalla para que muera, ¿sí? Y Usías, ¿sí? Muere. 11:26. Oyendo a la mujer Urías era. ¿Por qué nadie me corrigió? José sabía, ¿no? Sí, José sabía y no me quiso corregir. Oyendo a la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Sí? En un instante, David no cumplió con su deber como rey, se llegó a una mujer casada, intentó encubrir su pecado, ¿sí? Con mentiras, mandó a matar a Urías, ¿sí? Y después de eso, bueno, pasa el luto, sos mi esposa, ¿sí? Tomó lo que no era suyo. Entonces dice de que Jehová envía a Natán, ¿sí? El sacerdote, para que hable con David. Vamos a leer la palabra de Dios. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová,
Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Imagínense ahí David como, ¿cómo fui yo? Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Sí? O sea, miren la consecuencia, flor de consecuencia, ¿sí? De que toda su descendencia, toda su familia, ¿sí? Se iba a volver contra él, ¿sí? Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios dice de que Jehová hiere a este bebé, ¿sí? Y termina muriendo en el medio de los ruegos de David a Jehová para que el bebé no muera. Sí, dice que hace ayuno, y que cuando le dicen, David, ya murió tu hijo, dice que él se levantó y fue a comer. O sea, como diciendo, Dios no respondió mi oración, el ayuno ya no tiene sentido, ¿sí? 24, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegando hacia ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó a Jehová, ¿sí? Entonces, de Betsabé y David nace Salomón. Voy a contar muy rápidamente en los últimos 6 minutos cómo decayó la familia de David. David tuvo varios hijos de distintas mujeres, ¿sí? Dice que uno se llamaba Amón y su hermana, y tenía una hermanastra llamada Tamar, ¿sí? Tamar tenía su hermano que era Absalón. ¿Qué hace Amón? Le gustaba Tamar. Entonces arma todo una especie de acting en donde él se hace sentir enfermo y le pide a David que mande a Tamar para que lo cuide. Entonces cuando Tamar va a cuidarlo, él abusa de ella, ¿sí? Y la viola. ¿Qué pasa con esto? Se entera Absalón, y Absalón mata a su medio hermano Amnón. O sea, vemos cómo la espada y el cumplimiento de lo que Jehová había dicho en contra de la familia, ¿sí? de David se estaba cumpliendo, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios que Absalón huye, ¿sí? Y que David lloraba amargamente por sus hijos, ¿sí? Por el que había fallecido y por Absalón que había huido, ¿sí? Entonces dice de que más adelante la palabra de Dios, ¿sí? Absalón se levanta contra su propio padre y que une fuerzas, une un ejército, ¿sí? Para que él se convierta en rey. Esto está en el 15:4. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? O sea, Absalón quiere ser rey. 7. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz, él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. ¿Sí? Él ya estaba planeando toda esta complot, esta conspiración para poder derrocar a su padre. Entonces Absalón
empieza a perseguir a su padre. Y David nuevamente está en esta situación de huida, ¿sí? ¿No? Que por ahí le podría llegar a recordar cuando huía de Saúl, ¿sí? Que tenía que huir al desierto para que no lo mataran, ¿sí? Continuamos un poquito más. Sigue la conspiración contra David por parte de Absalón. Capítulo 18. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenares. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, estos son los generales, y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con ustedes. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no hará caso de nosotros, mas tú ahora vales como 10.000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien les parezca, y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo: traten benignamente por amor de mí, al joven Absalón. O sea, el pueblo se estaba preparando para enfrentar a Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y de ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20.000 hombres. 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido en el cielo, y la tierra y el mulo en que iba pasó delante. ¿Sí? Entonces, cuando dice: viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado en una encina, y pasa uno y lo mata. Vamos, esto está el 14. Y respondió Jehová: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. ¿Sí? O sea, Absalón pasaba con su mulo, su pelo se quedó enredado en una rama y él quedó suspendido, ¿sí? Flotando, no, colgado de la rama, y este capitán, ¿sí? Joab, le clava estos dardos, ¿sí? Entonces David, al enterarse de la muerte de su hijo, nuevamente amargura en su corazón, llanto, ¿sí? Miren lo que dice el versículo 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, hijo mío. Entonces, ¿cómo vemos a David? ¿Lo vemos disfrutando del reino, disfrutando de sus victorias? No, él está amargado en espíritu por todo lo que han pasado y por la muerte de sus hijos, ¿no? De Amnón, hermanos de Absalón, y Absalón, ¿no? Que muere en batalla. Bien, continuamos un poquito más. Si me dan 2 minutos, terminamos 2 de Samuel. Vamos a mencionar el último gran error de David, ¿sí? La palabra de Dios dice de que David resuelve por él mismo hacer un censo, ¿sí? Un censo de los ejércitos y de las compañías que tenía él para ir en batalla, de los hombres, ¿sí? Esto no había sido una orden dada ni nada, pero ¿qué se ve a través de esto? De que David no es que estaban por salir a una guerra. Él quería ver cuántos hombres había juntado, cuánto era la magnitud de su ejército, ¿sí? Y para gloriarse, ¿sí? Y esto no agradó a Jehová, ¿sí? Seguimos adelante. Esto está en el capítulo 24, chicos, lo del censo.
¿Y qué pasó? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Versículo 10, después, 24:10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino la palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga, ¿sí? Como consecuencia de su pecado, ¿sí? Hay 3 cosas, vos podés elegir una. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres, ¿sí? Como consecuencia del orgullo de David, ¿sí? ¿Qué podemos ver en David a diferencia de Saúl? O sea, porque habíamos leído de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David, tras sus errores, no se alejaba de Jehová. Él buscaba su perdón. Él sabía que tenía que pagar consecuencias, pero así su corazón no se endurecía, sino que buscaba nuevamente el favor de Dios, ¿sí? A veces podemos decir, yo quiero ser como David, ¿no? Ser alguien conforme a su corazón, pero realmente hay que entender este concepto de saber de que no es que yo no me voy a equivocar más, sino que en mis errores dejar de que el poder de Dios transforme mi vida, ¿sí? Y convertirme más en alguien conforme a su corazón, ¿sí? Bueno, la consecuencia, por la peste mueren muchos, 70,000 hombres en Israel, y los últimos versículos dice de que David, ¿sí?, construye un altar a Jehová. El versículo 25, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel, ¿sí? Y hasta acá terminamos 2 de Samuel. Dios la bendiga.